Gracias por estar aquí en Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Como cada domingo a las 5 de la tarde, estamos en sus hogares. Gracias a Facebook, gracias al Internet, a YouTube también en nuestro canal. Ustedes pueden ver y apreciar cómo compartimos la palabra de Dios. Octubre, mes de la Reforma, decidimos predicar las 5 solas de la Reforma, las 5 columnas, los 5 fundamentos que la Reforma nos heredó. Cada domingo empezamos predicando una de estas solas. El primer domingo predicamos solo Escritura. El contexto de solo Escritura es que en ese tiempo, siglo XVI, la Iglesia, en el tiempo de Lutero, se había apartado de las verdades bíblicas fundamentales. Una de ellas era la Escritura como palabra de Dios. No negaban que la Escritura era palabra de Dios, pero habían agregado a la Escritura la tradición, habían agregado a la Escritura a otros documentos eclesiásticos, habían agregado a la Escritura otra serie de cosas más, de tal manera que no solamente teníamos la Escritura como fuente de doctrina, sino otras cosas más alrededor de la Biblia. Y la Reforma dijo, no, solo Escritura, solo la Biblia es la palabra inspirada por Dios, y de aquí, de la Escritura, sacamos toda fuente de conocimiento, toda fuente de doctrina. Todo lo que la Biblia dice es verdad 100%. La segunda sola que predicamos, el segundo domingo de de octubre, es solo fe. ¿Qué había pasado con este tema de la fe? En los tiempos de Martín Lutero, la Iglesia de Roma enseñaba ya muchos siglos atrás que la salvación no era por fe. La salvación era por obras, por las buenas obras que tú podías hacer. Esas buenas obras te llevaban al cielo. Y si no eras tan bueno, entonces no te ibas al infierno, porque tampoco eras tan malo, y te ibas al purgatorio, y de ahí te sacaban para irte al cielo. Entonces, en principio, la salvación la construía uno por sus obras, pero la Biblia enseña que la salvación es solo por fe, fe en Cristo Jesús, y la Reforma nos rescata esto de solo fe. La tercera sola que predicamos el tercer domingo de octubre es solo gracia. ¿Qué pasaba en ese contexto, en ese momento? Que la salvación era ya un mérito por las obras, pero además que se podía comprar. En ese tiempo de Lutero y antes también habían las famosas indulgencias, es decir, un documento que te daba la iglesia de ese momento por un costo, y ese documento servía, esa indulgencia servía para sacar del purgatorio a alguien que había pecado, o limpiar o borrar algún pecado, para que pudiera llegar al cielo. La salvación, dice la palabra de Dios, y de ahí solo Escritura, dice la palabra de Dios, que es solo por gracia. Gracia es regalo inmerecido, es un regalo que Dios nos dio sin que nosotros lo mereciéramos. La salvación es solo por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. No se compra, no se vende. La salvación es un regalo de Dios, solo por gracia, solo gracia, nada más. La cuarta sola que predicamos el domingo pasado es solo Cristo. ¿Qué había pasado en ese momento, en ese contexto del siglo XVI, cuando Martín Lutero clava en la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis? Que solo Cristo no era suficiente. No era suficiente. Necesitábamos a los santos para acercarnos al Padre, necesitábamos a la Virgen para acercarnos al Padre, necesitábamos un montón de intercesores para llegar a Dios. Los sacerdotes, los obispos, todos de alguna manera eran intercesores, eran varios caminos para llegar al Padre. Y la Biblia, solo Escritura,
dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Jesucristo es el único intercesor. Cuando Tomás le pregunta, Señor, muéstranos al Padre, ¿qué le dice Jesús? Bueno, me tienen a mí hace tiempo y no lo conocen. Quien me conoce, conoce al Padre. Solo Jesús es suficiente. Él es el Redentor y no requiere ninguna corredentora. Él es el santo por excelencia y no hay más santo, porque además todos los creyentes somos santos, ¿no? Entonces, el único intercesor es Cristo Jesús. No hay más. Entonces, solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo. Y en ese contexto surge la quinta sola. Solo a Dios sea la gloria. Y es lo que vamos a predicar este domingo. Vamos a orar para pedir el auxilio del Espíritu Santo para que podamos predicar su palabra y nada más que su palabra. Oremos. Señor, queremos darte a ti la honra y la gloria. Señor, queremos predicar tu palabra esta tarde. Queremos que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude, Señor, a entender, a comprender, a aplicar y a enseñar solo tu palabra y nada más que tu palabra, Señor. Gracias por este medio que nos permite llegar a muchos hogares, Señor, no solamente en este momento, sino después, cuando esto se quede ahí grabado en el Face o en el YouTube también, Señor. Utilízanos como instrumentos para extender tu reino, para que tu nombre y solo tu nombre sea glorificado. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Cuando hacemos alguna cosa y logramos éxito, nosotros queremos el reconocimiento. Nosotros queremos que la gente nos reconozca, nos alabe, nos dé loas y etcétera. Oh, sí, excelente, ¿no? Es nuestra naturaleza pecaminosa. No somos humildes. Queremos nosotros ganar todo el reconocimiento que sea posible. Y eso realmente no agrada a Dios. Porque solo la gloria debe ser para Dios. El Salmo 115, el Salmo 115, fíjense, Salmo 115, aquí está. Salmo 115, busquen en sus Biblias, aquí está. Salmo 115, primer versículo. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Es decir, la gloria no es para nosotros, la gloria es para el nombre de Dios, la gloria es para solo Dios. Dios es el único que merece toda gloria, toda honra. Y eso es lo que la Reforma nos rescató. Dios y solo a Dios, a Él toda la gloria. No hay un vicario, solo Dios. Solo Dios merece toda la gloria y toda la honra. La palabra gloria es interesante. Gloria dice que es un estado de alto honor, ¿no? Es un estado de grandeza, ¿no? De esplendor, de majestad, de fama, de reputación. Y todo ese estado de alto honor, de majestad, de reputación, de grandeza, de esplendor, toda esa gloria le corresponde solo a Dios. Por eso, solo a Dios sea la gloria, en primer lugar, cuando lo que hacemos es para la gloria de Dios. Repito, solo a Dios sea la gloria cuando lo que hacemos es para la gloria de Dios. Vamos a buscar 1 Corintios 10:31. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Pablo escribiendo a la iglesia de Corintio, tremenda iglesia bendecida,
con muchos dones, muchos talentos, muchas habilidades y también con un montón de problemas. Y Pablo pastoralmente, apostólicamente, no como un padre, corrige a estos sus hijos amados, los cristianos de Corintio. Pablo está hablando acerca de la libertad cristiana, ¿no? Voy a leer el pasaje que nos interesa, 1 Corintios 10, 31. 1 Corintios 10, 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Repito, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué pasaba acá? Pablo está hablando acerca de la libertad cristiana. Versículo 23 del capítulo 10. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo me edifica. Pablo dice, ustedes tienen libertad de hacer todo, pero ¿todo les es de provecho? Ustedes pueden hacer un montón de cosas, todo lo que ustedes quieran hacer, pero ¿les está edificando? Y Pablo está hablando aquí de varias cosas, como de comer la comida ofrecida a los ídolos, de días, etc. Pablo habla de varias cosas. Por ejemplo, versículo 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que os ponga delante, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguno os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa del que os lo dijo y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Cita del Antiguo Testamento. 29. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la conciencia del otro. ¿Por qué he de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo está diciendo, en otras maneras, que ustedes en su libertad cristiana, reconociendo que no todo es lícito, reconociendo que no todo es de provecho, ustedes cualquier cosa que hagan, comer, beber, etc., todo tiene que ser para darle la gloria a Dios, para darle el reconocimiento a Dios, para exaltar a Dios, para magnificar a Dios, para proclamar a Dios. Cada cosa que hacemos tiene que darle la gloria a Dios. Porque si no le da la gloria a Dios, probablemente te está dando la gloria a ti. Esa gloria que le corresponde a Dios la estás tomando para ti. Y eso no. Por eso la Reforma nos rescató, solo a Dios sea la gloria. El hombre no merece ningún tipo de loa, ningún tipo de gloria, porque esa gloria le corresponde solo a Dios. Y en ese contexto, cuando hacemos cualquier tarea, desde la más insignificante en nuestra perspectiva hasta la más complicada en nuestra perspectiva, tiene que ser para darle la gloria a Dios. Desde que te levantas temprano en la mañana, te levantas para darle la gloria a Dios. Estás trabajando y estás tomando decisiones muy importantes. Esa decisión tiene que glorificar a Dios. Sale de tu trabajo manejando tu carro o subes a un bus para ir a tu casa. Esa acción tiene que dar gloria a Dios también. Sea que llegas a tu casa a abrazar a tu esposa y a tus hijos y a cenar o a ver televisión o a leer un libro o a hacer algo, todo eso tiene que darle la gloria a Dios. Por eso Pablo dice claramente en el capítulo 10, verso 31, entonces sea que coman, sean que beban o sea que hagan cualquier otra cosa, todas las cosas que hagan tiene que ser para dar la gloria a Dios. Por lo tanto, todo lo que hacemos debe ser para darle la gloria a Dios. En segundo lugar, solo a Dios sea la gloria cuando al usar nuestros dones le damos a Dios la gloria mediante
Jesucristo. Repito, solo a Dios sea la gloria cuando al usar nuestros dones le damos a Dios la gloria mediante Jesucristo. Vamos a ir a Primera de Pedro 4, capítulo 4, verso 10 al 11. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por fortaleza que Dios da, para que en todo sea glorificado mediante Jesucristo, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro está hablando en este capítulo 4, cómo es que nosotros como cristianos tenemos que vivir. ¿Cómo quiere Dios que nosotros como cristianos tenemos que vivir? Y en este contexto, casi al final casi a la mitad de este capítulo 4, versículos 10 y 11, Pedro está enfatizando el uso de los dones. Ya en el versículo 9 anticipa algo: sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Versículo 8, sobre todo ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Cómo Pedro muestra cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Y ahora, hablando acerca de los dones, él dice en el versículo 10, con toda claridad, fíjate lo que dice en el versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial, un regalo de Dios. Un don es un regalo de Dios, una habilidad espiritual para construir la iglesia de Dios. Dice que entonces, si hemos recibido una gracia, un regalo de Dios, dice, úselo sirviéndoos los unos a los otros. Los dones que Dios nos da, y Pedro no desarrolla mucho este tema, aunque acá lo está tocando, pero si quieren pueden ir a 1 Corintios capítulo 12, todo ese capítulo 12 Pablo habla acerca de los dones que da el Espíritu Santo y utiliza la ilustración del cuerpo humano, donde hay muchos miembros, pero hay un solo cuerpo, muchos dones, una sola iglesia, ¿no? Pero aquí Pedro dice en el versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial. Puede ser el don de misericordia, el don de ser pastor, el don de ser maestro, el don de aconsejar, el don de sabiduría, el don de administrar, etcétera, 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 ¿no? Si has recibido un don, un regalo especial, úsalo, sirviendo los unos a los otros. Estos dones son para servirnos los unos a los otros. No es para que yo me sirva, es para edificar la iglesia. Pablo lo dice con claridad en Efesios capítulo 4. Los dones son para edificar a la iglesia de Cristo. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, y estos dones edifican. Dice versículo 10, úsenlos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios da muchos dones a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser buenos administradores, tenemos que usarlos los unos a los otros. Esos regalos de Dios tienen que ser usados para edificar la iglesia, y tenemos que ser nosotros buenos administradores de esta multigracia o multiforme gracia de Dios que nos ha dado. Verso 11, el que habla, y acá pone los ejemplos, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da para que... ahí está, hasta ahí nomás. Entonces, el que habla conforme a Dios. El que sirve conforme a la fuerza que Dios le da. Y así podría ser con cada uno de los dones. Fíjate lo que dice ahora. Para que en todo, y otra vez la palabra todo aparece aquí, para que en todo Dios sea glorificado.
Es decir, cuando nosotros los cristianos utilizamos nuestros dones, Dios es glorificado mediante Cristo Jesús. Cuando cada creyente usa un don que Dios le ha dado, Dios es glorificado a través de Cristo Jesús. Por eso, cuán importante, Pablo en el capítulo 12 dice que no quiere que seamos ignorantes acerca de los dones, y él nos explica. Y ahora Pedro nos está diciendo, si ha recibido un don, por ejemplo, de hablar, habla conforme a las palabras de Dios. Pues el don de profecía, por ejemplo, el don de predicar, predica conforme a la palabra de Dios, ¿no? Etc. Entonces, los dones que hemos recibido, tenemos que usarlos de una manera correcta, de una manera eficiente, para darle la gloria a Dios. Esto está en concordancia con lo anterior que hemos dicho, que todo lo que hagamos sea para dar gloria a Dios. Entonces también uno puede decir acá, junto con el apóstol Pedro, si nosotros hemos recibido un don, usémoslo, sirvámonos los unos a los otros a través de los dones que hemos recibido para edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, de quien la cabeza es Él. Cristo es la cabeza de ese cuerpo, ¿no? Tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de los múltiples dones que Dios nos da. Debemos ser buenos administradores, ¿no? Para que cuando usemos estos dones, dice, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Qué triste es ver cuando alguien que ha recibido un regalo de Dios, un don de Dios, no lo usa en la iglesia. Porque si no lo usa en la iglesia, no está edificando el cuerpo de Cristo. Los dones no son para guardármelos, no son para autoedificarme, es para edificar al otro. Y el otro con su don me edifica a mí, y yo edifico al otro con mi don. Ese es un dame que te doy, ¿no? O sea, es un trabajo coordinado, y de esa manera la iglesia crece cuando nosotros usamos nuestros dones. Por eso, al usar nuestros dones, estamos dando toda la gloria a Dios, al único Dios verdadero, quien merece toda la gloria. Solo a Él sea la gloria. ¿Usas tus dones? Que sea para la gloria de Dios. No estás usando tus dones, haz un alto en tu vida de creyente, porque los dones no son regalos para ser guardados, son regalos que Dios nos da para ser utilizados en la iglesia. Ahora, en tercer lugar, solo a Dios sea la gloria, escucha bien, cuando le damos la gloria a Dios para siempre. Solo a Dios sea la gloria, en tercer lugar, cuando le damos la gloria a Dios para siempre. Romanos 11, 36, 33, 36. Vamos a Romanos 11. Romanos está después de Hechos. Romanos 11. Romanos 11. Y versículos casi al final de Romanos 11. Versículos, aquí está, 33 al 36. ¿Qué dice la palabra de Dios? Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Cuando le damos la gloria a Dios, tiene que ser para siempre. Solo a Dios sea la gloria cuando le damos la gloria a Dios para siempre. El versículo 11, 33 y 34 nos muestra una clara verdad. Cuán insondables son los juicios de Dios, cuán inescrutables son los caminos de Dios. Fíjate cómo
Pablo le dice a la iglesia de Roma, y el contexto de estos capítulos 9, 10 y 11 es acerca de Israel, ¿no? Dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Los juicios, el conocimiento, la sabiduría de Dios, el hombre no puede entender. El hombre no puede conocer a ciencia cierta cuáles son los caminos de Dios. Dios va a mostrarnos a nosotros y nos va a revelar cuáles son sus caminos para cada uno de nosotros, ¿no? Pero el hombre muestra su pequeñez frente a esta profundidad de conocimiento, de riqueza, de sabiduría de Dios, lo cual para nosotros pues no puede ser conocido. Nos sentimos casi nada en comparación al Dios verdadero, ¿no? Dios es tremendamente rico, tremendamente sabio, con todo el conocimiento. Es imposible entender todas sus decisiones, todos sus caminos, todos sus actos, porque Él es perfecto en todo, y nuestra mente es una mente pequeña, y la mente es una mente inmensa que tiene todo el conocimiento, y nosotros una pequeñísima gota, microgota de ese conocimiento de Dios. Los conocimientos de Dios son insondables, inescrutables son sus caminos. Verso 34 comienza junto con el 35 a lanzar preguntas retóricas. Qué interesantes estas preguntas. Dice 34, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Nadie. ¿O quién llegó a ser su consejero? Nadie. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Nadie. Absolutamente nadie. Dios es único, Dios es perfecto, soberano. Por eso solo a Dios sea la gloria por quien es Él. Verso 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Nosotros tenemos que dar siempre gloria a Dios porque Él es único, perfecto. Él es quien nos dio su palabra, la Escritura. Él es quien nos dio la fe en Cristo Jesús para tener vida eterna. Él es quien nos regaló la salvación. Él es quien nos dio a solo Cristo. Y entonces Él merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder, porque Él es único Dios verdadero. Si nosotros podemos resumir, podríamos decir, solo a Dios sea la gloria, en primer lugar, cuando lo que hacemos es para la gloria de Dios. Solo a Dios sea la gloria. En segundo lugar, cuando al usar nuestros dones le damos la gloria a Dios a través de Cristo Jesús. Y solo a Dios sea la gloria, en tercer lugar, cuando le damos la gloria a Dios para siempre. ¡Qué tremenda palabra de Dios! ¡Qué tremendas verdades que nosotros podemos obtener de las Escrituras, de la sola Escritura! Era un 31 de octubre de 1517, cuando este monje, Martín Lutero, clava sus 95 tesis, tac, 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 en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Tesis o puntos, 95 puntos como tú quieras llamar, para ser discutidos y para ser consensuados. Pero la iglesia de su época decidió ir por otro camino, endureció sus enseñanzas, excomulgó a Lutero, lo condenó a muerte, pero la gracia soberana de Dios lo protegió y ahí empezó el movimiento de la Reforma Protestante. Un 31 de octubre de 1517, día miércoles, quizás era al mediodía cuando clavó o 9 de la mañana, no se sabe, pero allí empezó la Reforma. ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos evangélicos? Creo yo que durante esta semana repasa cada una de estas 5 solas. Sola Escritura.
¿Qué significa? Solo fe. ¿Qué significa? Solo gracia. ¿Qué significa? Solo Cristo. ¿Qué significa? Solo a Dios sea la gloria. ¿Qué significa? Si durante esta semana te pones a estudiar, puedes ver los otros videos acerca de las otras olas que hemos predicado en esta serie, o revisa tu Biblia, hemos puesto los capítulos ahí, ¿no? Estudia el significado durante esta semana de las 5 solas. Te aseguro que al domingo vas a tener una convicción firme de tu fe cristiana, con las verdades fundamentales que todas surgen de la primera sola Escritura. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte a ti la gloria y la honra. Gracias por permitirnos predicar tu palabra, Señor. Solo a Dios sea la gloria, no a los hombres, solo a ti, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces nosotros te quitamos esa gloria que tú mereces para llevarla a nuestro propio redil, a nuestra propia persona, cuando no merecemos nada, Señor. Perdónanos. Ahora, Señor, también te pedimos que nos ayudes a reflexionar a través del Espíritu Santo en estas 5 solas, en estas 5 fundamentos, 5 pilares de la Reforma, Señor, que nos ayudan a regresar a la sana doctrina, a las enseñanzas de la iglesia de los tiempos apostólicos, Señor. Con todos sus defectos, esas iglesias vivían, Señor, estas 5 solas. Gracias por la obra y vida de Martín Lutero, Señor. Gracias por la gente que le siguió también. Y gracias por lo que después de él hemos venido haciendo los demás pastores y hermanos y iglesias a partir de ese momento. Queremos vivir como tu palabra enseña, para que tú, Señor, recibas toda la gloria. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí con nosotros como cada domingo. Puedes seguir esta prédica aquí en Face, puedes ir a nuestro canal también en YouTube, ¿no? Gracias, gracias. Queremos solo compartir la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. El próximo domingo vamos a volver durante todo el mes de noviembre a predicar un libro completo. Vamos a predicar el libro Mejor. El próximo domingo te espero aquí a las 5 de la tarde para que sepas qué libro completo vamos a predicar durante este mes de noviembre. Y también nos preparamos para diciembre, que es Navidad. Gracias, que tengas una semana más que bendecida, que el Señor te acompañe, que el Espíritu Santo te fortalezca y que en todo, absolutamente en todo, tú y yo le demos la gloria a Dios. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga.